Un saludo a todas y a todos, mi nombre es Sergio Antonio Rocha Martínez, pertenezco a la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua y estoy cursando el tercer año de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Bien, este proyecto se centra en la medición del ciclo de histéresis, pero antes debemos de comprender mejor lo que es la naturaleza de los campos magnéticos y cómo se magnetiza un material. Así les contaré qué es la histéresis y por qué es relevante conocer sus efectos en las máquinas eléctricas. Bien, vamos a hacer énfasis en unos matices del campo magnético como concepto y dos parámetros en los que se aplica este concepto. Uno es la intensidad de campo magnético que se aplica a las magnitudes H o B indistintamente. ¿Qué es H y qué es B? Bien, el campo H, llamado excitación magnética, está relacionado con el movimiento de las cargas libres de un material. Esto conceptualmente es el grado de magnetización que tiene un material. Por otra parte, el campo B, llamado campo magnético, y que es considerado como el campo magnético auténtico, digamos que es el campo que se genera y viaja indistintamente del medio, o sea, es el campo magnético como idea. Al final, yendo al significado conceptual de lo que es H y lo que es B, son magnitudes equivalentes, siempre y cuando estemos en el vacío. La relación entre ambos es la que vemos en pantalla, y aquí vemos cómo la permeabilidad magnética es el parámetro μ, y es el que cobra más relevancia en cuanto a la diferencia que existe entre B y H. Así nos damos cuenta que cuando representamos el campo B frente al campo H, lo que tenemos es la ecuación de una recta, siempre y cuando estemos en el vacío. Sin embargo, cuando consideramos ya un medio material distinto al vacío, la situación cambia. Primero debemos de considerar qué tipo de material tenemos delante. Y en cuanto a magnetismo y a propiedades magnéticas, tenemos tres tipos de materiales: los diamagnéticos, los paramagnéticos y los ferromagnéticos. Centrándonos en este último, este es el que es más relevante para nosotros como estudiantes, para el estudio de las máquinas eléctricas. Estos son materiales que pueden mostrar magnetización cuando ya no existe un campo magnético. Además, tienen la particularidad que esta magnetización va a ser muy intensa. Esto se da por el fenómeno llamado histéresis. La histéresis, como concepto físico, es la tendencia que tiene un material para conservar las propiedades que ha adquirido por un estímulo en ausencia de él. Así, cuando aplicamos el campo magnético a un material ferromagnético, el material se magnetiza. Y si luego quitamos el campo magnético, es la histéresis la que permite que el material siga con propiedades magnéticas. Este fenómeno, por ejemplo, es lo que permite a los discos duros de la computadora almacenar información mediante campo magnético. Se induce una magnetización a los discos y estos, aplicando códigos de ceros y unos, se codifican. Y esta codificación se va a mantener aunque luego quitemos el campo magnético. Y en el caso de las máquinas eléctricas, este fenómeno también ocurre, y conocerlo tiene una gran relevancia, porque cuando el núcleo ferromagnético de un transformador se ve sometido a un campo magnético alterno, los imanes elementales de este núcleo girarán alternativamente para irse ordenando en el sentido del campo magnético en cada momento. Una vez dejemos de aplicar campo magnético, esos imanes elementales tenderán a volver a su posición inicial, aunque no lleguen a alcanzarlo. Y esas posiciones intermedias que quedan es lo que da lugar al magnetismo remanente en un material, producto del fenómeno de la histéresis. La histéresis en los transformadores es particularmente relevante porque es una de las principales causas por las que existe pérdida de energía, las llamadas pérdidas por histéresis, que al final son pérdidas en forma de calor debido al rozamiento de las partículas al ir girando en medida que se va alineando al campo magnético. Así que al tener todo esto en cuenta, cuando volvemos a representar gráficamente la relación del campo B y del campo H, ya no saldrá una relación lineal, sino que ahora saldrá la histéresis en sí misma. Podemos ver entonces que el fenómeno de la histéresis es un fenómeno bastante interesante y bastante importante, pero es poco comprendido, y la medición del ciclo de histéresis lo es aún más por la cantidad de formas en las que se puede medir la histéresis.
Entonces tanta diversidad lo que tiende es a confundir a aquel que intenta medir la histéresis, por lo que se han tomado los principales documentos que refieren a la medición del ciclo de histéresis para crear un modelo en el cual la información se encuentre completa, tenga menos riesgo para aquel que va a hacer la medición y tenga muchísima más accesibilidad a los materiales. En la etapa en la que se encuentra el proyecto se ha trabajado con un transformador de 220 a 12 voltios con derivación central, un generador de funciones y un osciloscopio de 2 canales, que es el que nos va a permitir ver lo que es el ciclo de histéresis o la curva de histéresis. Bien, ¿por qué se ha trabajado de esta forma? Porque de esta forma es la más segura. Al no estar trabajando con corrientes, pues se puede experimentar libremente. Y claro, es una forma mucho más sencilla para un estudiante o alguien que no tiene mucha experiencia en esto. Y es este el proyecto. Eh, ¿Qué nos arroja la medición del ciclo de histéresis o qué datos podemos sacar de ella? Evidentemente nos dirá qué tanto se magnetiza el material y qué tanta potencia este puede perder, porque las pérdidas de potencia son directamente proporcional al área que encierra la curva de histéresis. Y no siempre será la misma forma que tendrá la curva de histéresis, a veces será más grande o más pequeña. Y esto tiene su razón de ser. Por ejemplo, para las máquinas eléctricas nos interesa que el área de la curva de la histéresis sea bastante pequeña para que así se minimicen las pérdidas. Por tanto, se elegirá un material que no se magnetice tanto. Entonces así pues tendremos distintos tipos de curvas, como ya mencionado, y cada una tendrá su campo de aplicación.